Te ruego que dé gracia ahora para el estudio del día de hoy. Miércoles llevamos estudios en series temáticas. Estamos tratando, Señor, esta doctrina de la antropología bíblica en la sección La creación. Te ruego que me concedas, Señor, claridad, y te ruego, Señor, que concedas a mi hermano un corazón reflexivo para que pueda tomar la base de esta doctrina para la aplicación pastoral que va a continuar luego. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para los que nos visitan o no han estado estas últimas veces aquí en medio de la congregación, hemos empezado hace 3 semanas, hemos cortado por un periodo de 3 semanas también, la serie de antropología bíblica, aquella doctrina, el estudio del hombre. Va a ser importante, mis hermanos, que esta doctrina, que vamos a ver todos los miércoles, unida al curso de membresía, los atributos de Dios, puedas tú unir los puntos para que comprendamos quién es el hombre y quién es Dios. Ahora, esta serie no es meramente un estudio doctrinal teológico de la antropología bíblica, sino que es nociones de antropología para una aplicación pastoral. Mis hermanos, hemos dicho en la introducción que hay muchos aspectos que hay que responder como creyentes que tienen un arraigo en la doctrina del pecado, de la antropología y de la creación. Cuando vamos a responder acerca de la ideología de género, acerca del aborto, acerca de la eutanasia, el ecologismo, el homosexualismo y otros más, debemos comprender correctamente la antropología, la creación, el pecado. Así que estamos en ese tercer, mis hermanos, estamos en una sección que es la doctrina de la creación. No va a ser todo, pero sí hay elementos que quisiera abordar como base para la aplicación pastoral que de aquí a una semana vamos a empezar a ser puntuales. La semana pasada comenzamos con esta doctrina de la creación, dando el fundamento de por qué es importante para la comprensión de la antropología. Una de ellas es, amados hermanos, que si no podemos creer en lo que dice en este primer capítulo de la Biblia, de la Génesis, nos va a ser difícil comprender otras doctrinas. Este libro, hermanos, es un campo de batalla. Génesis es un campo de batalla, de cómo se debe interpretar, sobre todo el primer capítulo, el segundo, el tercero y el sexto. Pero en particular, en esta sección que estamos tratando, hay una lucha con respecto a la comprensión de la creación, si son 6 días literales o no lo son. Ahora, pastor, ¿eso es importante? Por supuesto que sí, mis hermanos. Es importante tener una idea acerca de la creación diferente a lo que enseña la Escritura. Tener una cosmovisión torcida o diferente a la que encontramos en la Escritura nos va a provocar más adelante que otras doctrinas también sean de igual de débiles en tu comprensión, porque muchas tienen su fundamento en el principio de todas las cosas, o sea, en esta doctrina de la creación. Cuando leemos, mis hermanos, la Escritura acerca de la creación de un mundo en 6 días, una pregunta surge, ¿verdad? ¿Son 6 días literales? ¿O son épocas, días, eras, como le llaman algunos? ¿O es que simplemente es una forma antropomórfica de comunicarnos en nuestro idioma? ¿O es simplemente una forma alegórica o poética que el Pentateuco escribe la creación, pero no son literales? ¿Cómo debemos entender el término día en Génesis 1? Hemos dicho la semana pasada que los primeros 18 siglos de la historia de la iglesia, la historia eclesiástica, mis hermanos, la creencia universal de la iglesia, salvo algunos padres de la fe, ha sido, mis hermanos, que la historia de la tierra ha sido en 6 días literales, no que en millones y millones de años. Son en estos últimos 2 siglos, en estos últimos 200
que se han hecho varios intentos para hacer concordar suposiciones científicas de que la Tierra ha tenido millones de años. Para eso se han ideado, por ejemplo, la teoría de la brecha, la teoría del día-era, que es probablemente la que usted haya creído toda su vida, porque esta parte del mundo es la que ha sido más influenciada, ¿no?, por la Biblia de Scofield. La idea de un diluvio local, es decir, que no global, la teoría del marco literario, vamos a ver un poquito de eso ahora, la evolución teística, por ejemplo, o la creación progresiva y otros más, pero estos son los más relevantes. Ahora, hermano, recordemos lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 1 de la Génesis, comienza la Biblia a decirnos lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, yo quisiera que esto ya quede zanjado y claro. Cielos, los cielos y la tierra, mis hermanos, esta expresión encierra todo lo creado. Es el universo, encierra lo creado, tanto lo material como lo inmaterial, como lo espiritual. Nehemías, por ejemplo, capítulo 9, por favor, versículo 6, extiende un poco ahí la idea de cielos y tierra. Estamos diciendo que este término hebraico encierra todo lo creado, universo, lo material, lo espiritual. Nehemías 9, versículo 6, declara ahí Nehemías lo siguiente: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La frase entonces, los cielos y la tierra, es un ejemplo de una figura retórica llamado merismo. Un merismo, hermano, es una figura literaria, una figura retórica donde se combinan dos opuestos en un concepto único que lo abarca todo. En este caso, abarca la totalidad de la creación. Cuando hablamos de cielos y tierra, entonces está mostrando la Escritura la totalidad de toda la creación. Recuerden que los hebreos no tenían en su idioma la palabra universo. Ahora, así que aquí se usa esta figura llamada merismo. Hay más merismos en la Biblia, se usan otros merismos bíblicos. Por ejemplo, en este mismo libro, en el 1, versículo 5, cuando dice tarde y mañana, se refiere a un día, ¿verdad? Ese día está incluido en la tarde, el mediodía y la mañana, es un merismo. O en el Salmo 139, por ejemplo, cuando ahí el salmista declara que Dios conoce mi sentarme y mi levantarme, ¿qué está informándonos el salmista? Que Dios conoce todas las acciones del salmista. Usa aquí dos opuestos que engloban una idea general, total. Esa es la idea de cielos y tierra. Por otro lado, un poquito trayendo a colación lo que vimos la semana pasada, por otro lado, los creyentes creemos en el creacionismo porque lo dice la Escritura y también porque Cristo mismo cree en ella. Así que si somos cristianos, no podría alguien que se hace llamar cristiano negar la creación o ser un cuasi evolucionista. Cristo cree en la creación. Marcos 13, versículo 19. Ahí Jesucristo, hablando con sus discípulos y en medio de los fariseos, dice lo siguiente: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesucristo, hermanos, creía en esta doctrina. Los cristianos, los que seguimos a Él y su doctrina, creemos en esta doctrina. Ahora, la
sugiere descriptivamente que Dios creó todo, sino que lo dice directamente. He escuchado a algunos maestros decir que no queda claro la creación porque Génesis 1 describe, pero sugiriendo que algo hubo. No, hermanos, la Biblia lo dice directamente. Dios creó todo. Hebreos 3, versículo 4. Hebreos 3, versículo 4. Ahí encontramos, bueno, yo estoy que me pican los pies por llegar a Hebreos lo más posible. Cuando veamos este libro es tremendo aquí lo que vamos a encontrar. Dice Hebreos 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Mira, acá hace un contraste. Pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. O sea, acá, ¿cuál es la idea? Una casa construida nos dice, ¿verdad?, que hay un diseñador, hay un constructor. Hermano, si usted cree en que lo que vemos es real, dice Hebreos, bueno, todas las cosas lo hizo Dios, así como todas las casas es hecho por alguno, todas las cosas, todo lo creado, todo lo que existe, se le corresponde a Dios. Entonces, mis hermanos, si usted no cree en Génesis 1 de forma literal, esto le va a traer duda a creer otras doctrinas, a que pueda creer otras cosas. Tenga en cuenta esto, hermano, la mayoría de la gente que no cree en Dios y no cree en la Biblia, ¿sabe cuál es el pasaje que más atacan de la Biblia? Justamente esto. Este primer capítulo del Génesis es el más atacado por todos aquellos que no creen ni en Dios ni en la Biblia. Vamos a ver luego, ¿no?, en el 6, ¿no?, eso del diluvio, ¿no? A ver, explícame cómo es el diluvio. Y lo ve como una historia alegórica, ¿no? O cuando la serpiente habla a la mujer. A ver, explícame eso. Lo ven como algo poético, pero no pueden verlo de forma literal. Mi pregunta es, ¿y qué de ti creyente? ¿Puedes realmente tú confiar de forma literal, no romántica, no alegórica, no poética, que es palabra de Dios cuando dice esto? ¿Cuántos días demoró Dios en crear los cielos y la tierra? Responde la Biblia, Éxodo 20, versículo 11, nos dice claramente ahí, en esta sección de los 10 mandamientos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ya explicamos qué significa esa expresión, y está acá indicando la Biblia que lo hizo en 6 días, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpretamos los días de la creación? Voy a hablar hoy día de 3 perspectivas. Hay más, pero estas 3 son las que dominan el espectro evangélico, en especial esta parte del mundo, en especial este siglo. La primera perspectiva es el día o los días era o días época. La segunda es la teoría del marco literario. Ahí entre estos dos puede entrar la de la brecha, pero la de la brecha, mediten un poquito, lo vamos a ver el domingo en la mañana en la escuela bíblica, porque es mucho más amplio y puede demorar mucho explicar eso. Pero voy a tratar de mostrar las evidencias para derribar esa falsa cosmovisión de la creación llamada de la brecha. Y la tercera es que Dios creó el mundo en 6 días ordinarios, o sea, días de 24 horas. Entonces, tienes ahí el día era, tienes ahí, por ejemplo, el marco literario, es poesía, alegórico, o que efectivamente esos 6 días son días ordinarios. Ahora, yo quisiera plantear entonces estas perspectivas, y hoy hay mucho para pensar, mi hermano. El día de hoy hay mucho para ser críticos. Pero antes de entrar a estos dos aspectos, quisiera ver con usted un par de aspectos previos. ¿Por qué el hombre rechaza
los 6 días de forma literal. Porque muchos, no soy estadista, pero es probable que casi el 80% de los cristianos en esta parte del mundo han comprado la falsa idea del día era o de la teoría de la brecha, pero no ven con buenos ojos que los 6 días de la creación sean días ordinarios. Pregunta entonces, ¿por qué el hombre rechaza los 6 días literales? Si creemos, mis hermanos, que el mundo fue creado en 6 días literales, entonces la Tierra no tiene 4.000 millones de años, como dicen afuera. El universo no tendría 14.000 millones de años, como dicen afuera. Por lo tanto, se me va a acusar a mí como anticiencia, antiacademia. Lo hablo con conocimiento, yo enseño ciencia. Usted sabe cuál es mi carrera, mi profesión. Yo dicto ciencia. Y hablar de esto te tachan como anticiencia, ¿no? Antiacadémico. ¿Cómo te ocurre a ti denostar la idea científica de que la Tierra tiene 4.000 millones de años? Ahora, no nos debería preocupar, mis hermanos, porque recuerde que la Biblia habla de una falsa ciencia, la cual nos dice 2 de Pedro 3 que se burlará de lo que dice la Biblia, se burlará de los cristianos por creer lo que dice la Biblia. 2 de Pedro 3, versículo 3 al 7. 2 de Pedro 3, versículo 3 al 7. Sabiendo primero esto, dice el apóstol, que en los postreros días, ¿cuál pastor? Ahora vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muchos son los que se han entregado al error, por ejemplo, de la creación progresiva o la teoría de la brecha. Hay muchos cristianos que creen esto y que lo vamos a tratar el domingo de una forma excepcional, esta teoría de la brecha. Pero yo podría preguntar ya, yo sé que usted sabe de teoría, repito, muchos han venido aquí con este pensamiento, ¿no? Que del Génesis 1.1 al 1.2 hay toda una era, ¿no? Y que el 1 es una recreación. El 1.1 es una creación previa, el 1.2 es una recreación. Hermanos, si hay una recreación en el versículo 2, ya había muerte entonces antes de crear a Adán. Bueno, la Biblia dice claramente que la muerte vino por el pecado de Adán. Ahora, estos que defienden esta teoría estiran, ¿no? y asumen, ¿no? Leen Ezequiel y Jeremías, que el rey de Tiro era el diablo. Y afirman que el diablo vivía acá engañando las naciones antes de la recreación del 1 versículo de Génesis. Por eso cuando se crea, dicen ellos, ya estaba aquí el diablo. Y eso les lleva a afirmar algo aberrante. Pregunta, yo les pregunto a ellos, ¿quién le dio entonces el alma a esa gente antes de Adán? Si la Biblia canónica nos dice que fue Adán alma viviente, Dios le concede el
el alma a Adán. Entonces, esa gente que supuestamente, esa creación previa que existía en el 1-1, ¿quién le dio el alma? Y ahí deben inventarse que existían gente sin alma. Bueno, y eso no está en la Biblia, es una aberración, es un abuso literal de la escritura eso. Ahora muchos, incluso, y ya me pasó a mí también, van a decir, mira Walter, mira hermano, pastor, como quieran llamarme. Yo creo en esta teoría porque tal maestro famoso, tal pastor famoso y estudioso o tal teólogo renombrado en su libro dice eso y tú no le llegas ni a los pies. Por eso que yo creo, Señor, porque tal teólogo famoso lo dice. Hermanos, no nos asiste en todo lo que digan los famosos teólogos, los famosos pastores. Para eso el Señor nos dio la Escritura, para escudriñar responsablemente. En ninguna parte de la Biblia nos habla de gente sin alma, o sea, tipo zombie, gente que come, gente que camina, gente que ve, pero que no tiene alma. Eso es aberrante, es parte de la teoría de la brecha. Otra pregunta, previa al punto que voy a tratar, ¿cómo se revela Dios? Bueno, usted que ya acompaña aquí buen tiempo sabe que en esta sección hablamos de tres formas. Dios se revela de tres formas. La creación, o sea, la revelación natural, ¿no? Romanos 1:2 nos cuenta que toda la deidad y poder está claramente expresada en la creación, de manera que el hombre no tiene excusa. Otra forma es en la ley escrita en el corazón, la llamada conciencia. Romanos 2 también nos dice en el versículo 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué el hombre, aún impío, tiene una noción de justicia? Tiene una noción de lo que es amor. ¿Quién les instruye en eso? La ley que está en el corazón, la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus mandamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero tenemos una forma más alta, mucho mejor, en la cual Dios se revela. ¿No, pastor? La revelación de sí mismo en la palabra de Dios. Nuestro artículo de fe en el primer capítulo nos dice lo siguiente: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, la creación, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y las maldades del diablo y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por los cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Luis Berkhoff al respecto también comenta que desde la entrada del pecado en el mundo, el hombre puede obtener conocimiento verdadero acerca de Dios. ¿Cómo? A partir de su revelación general, o sea, la creación, solo si lo estudia a la luz de las Escrituras, en el cual los elementos
que fueron oscurecidos y pervertidos por la plaga del pecado, son republicados, corregidos e interpretados. Termina la cita: algunos están inclinados a hablar de la revelación general, la creación de Dios, como una segunda fuente. Esto va a ser la ciencia, por ejemplo. Pero esto no es correcto en vista del hecho de que la naturaleza solo puede entrar en consideración cuando se interpreta a la luz de las Escrituras. Así que, amados hermanos, la revelación general, la creación y la revelación en su palabra, hermanos, tanto la primera revelación general como la de su palabra, nunca entra en contradicciones. No hay contradicción entre la ciencia verdadera y la palabra de Dios. Hay una ciencia que es verdadera, que es la que revela la verdad y no entra en contradicciones con la verdad que Dios revela en su palabra. Si interpretamos entonces la creación del mundo de mala manera, de una forma incorrecta, si vamos a entrar en contradicción con la palabra de Dios, hermanos, estamos poniendo en duda la misma autoridad de Dios. Cuando estamos en este dilema, pastor, ¿a quién me creo? ¿A la teoría humana, a la ciencia o a la palabra de Dios? ¿Cuál es la fuente más segura, mis hermanos? La revelación de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Veamos algunas teorías que se han levantado al respecto en contra de la creación literal de 6 días. La teoría del día era. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? Bueno, aquí muchos han tratado de hacer una combinación entre la evolución y la palabra de Dios, entre la evolución y lo que dice esta sección del Génesis. ¿Cómo le podemos encontrar espacio a la evolución para amistar lo que dice la ciencia, que hay millones de años de creación, con lo que dice la Biblia? Fácil, por medio de decir que estos 6 días no son días literales, sino que son épocas de millones de años. Que la creación, entonces, dice, tiene y ha sido dada en un marco de millones de años. ¿Qué pasajes suelen usar estas personas? Una que es muy común, seguro que usted también algún día esto lo ha proclamado. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Este es el famoso pasaje que muchos usan. Mas, oh amados, dice el apóstol Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor, ¿qué hizo, no? Un día es como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años es como un día. Mejor, hermanos, aquí no tenemos una interpretación o una manera de cómo se usa la matemática bíblica. Lo que hay aquí es una explicación de la paciencia de Dios. Dios no obra, hermano, en el calendario. Dios no está sujeto a tu calendario. Aquí, en este pasaje, no tenemos un esquema para interpretar que un día es una expresión que corresponde matemáticamente a 1000 días o 1.000.000 de días. Eso es un abuso textual de la Escritura. Pero ese es uno de los pasajes que se basa en la teoría del día era. Otro, el Salmo 90, versículo 4, que es casi lo mismo que dice 2 de Pedro 3, versículo 8. Salmos 90, versículo 4. Ahí dice el salmista:
porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de noche. Sin hacer mucha exégesis, si tú ves el título del Salmo, ¿de qué habla, hermano? Si estás con tu Biblia en el Salmo 90, ¿de qué habla ese Salmo? El Salmo habla de la eternidad de Dios, no de las matemáticas bíblicas, hermano. O sea, no habla de una equivalencia de un día a 1000 o un día a 1.000.000. Está hablando de la perspectiva de Dios, que Él es un Dios eterno. Ahora, hermano, si tomamos esta lógica absurda, pregunto, ¿cuántos días estuvo en ese gran mes Jonás? Pastor, dice 3 días. ¿Estuvo 3 días o 3 millones de días? ¿Cuántos días recorrió Josué Jericó? Pastor, dice 7 días. Ahora, pero ¿cuál es la lógica? ¿7 días o 7.000 días? Estuvo caminando en Jericó. ¿Te das cuenta que solamente ataca a la sencillez de la creación en 6 días que expone Génesis 1 y 2? Solo se perfila esa lógica a esa porción de la creación, no a lo demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que no pueden explicar algunos que tienen esta teoría. Entonces no hay una base firme escritural, hermanos. Sí hay algo que le asiste. ¿Cuál, pastor? La teoría científica. Y para poder sostener esa falsa idea, deben atacar la forma de interpretación que siempre ha tenido la iglesia, que son 6 días literales. Ahora, amados hermanos, jóvenes, niños, están en la escuela o que estudian, si uno permite que la ciencia, que se ha convertido hoy, ¿no?, en evolución y materialismo, si uno permite que la ciencia determine nuestra comprensión de las escrituras, bueno, esto puede llevar a un contexto de incredulidad a través de las demás doctrinas que expone también la Biblia. Entonces imagina, hermano, que algún día la ciencia proclame que una persona no puede levantarse de entre los muertos y lo compruebe. Vamos, hermanos, significa que vamos a interpretar el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios en el 15. Vamos a reinterpretar ese pasaje para reflejar lo que acaba de afirmar la ciencia. Bueno, tristemente, eso es lo que algunos justamente están haciendo ahora. He escuchado que hablan por diciendo que la resurrección que enseña la Escritura simplemente significa que la fe en Jesús está en el corazón de los que le siguen, pero no es literal. ¿Se dan cuenta lo terrible que va a ser cuando empezamos a permitir que la falsa ciencia, esa que es de la evolución materialista, empiece a reinterpretar lo que dice la Biblia? Ahora, esta teoría, hermanos, presenta un sinfín de problemas, ¿no? Por ejemplo, una que es teológica, ¿no? Aceptar, hermano, que la creación tiene millones de años, aceptar que los animales, hay millones de años de muerte en animales antes de la creación y la caída del hombre. Bueno, eso contradice, eso destruye lo que enseña la Biblia sobre la obra redentora, sobre la muerte. La muerte entró, ¿por qué? ¿Qué pensamos así? Por el pecado entró la muerte. Por el pecado de uno y se entró la muerte. Entonces, pastor, ¿y los animales que supuestamente viven antes, que han muerto? ¿Y la muerte cómo llegó ahí? O sea, de forma teológica esto contradice lo que enseña la Biblia. Y de paso, de forma moral, ontológica, convierte a Dios en un creador torpe, en un creador cruel, que no puede evitar o que se deleita tal vez en darle enfermedades, cataclismos naturales, extinciones, o
sea, estropea su trabajo creativo sin ninguna causa moral. Por otro lado, hermano, y ya más en el campo de biología, de la química, piensa esto, hermano, si las plantas que se hacen en el día número 3, es una voz de verbo, si las plantas están separadas por millones de años de las aves, de los animales que fueron creados en el día 5, ¿no? Entonces en el día 3 hasta el día 5 hay miles y millones de años, y acá están las plantas, ¿no? Y por acá están los insectos. ¿Cómo una planta podría seguir su existencia si no hay el acto de llevar el polen, si no hay el acto de llevar que las plantas puedan sobrevivir por la acción simbiótica? Por otro lado, esto, hermano, también presenta algunas objeciones, ¿no? O sea, de este bando, esta parte de la vereda, objeta ante los que profesamos que los 6 días son literales. Por ejemplo, una que tal vez te vas a topar un momento: la ciencia ha demostrado, dicen algunos, que la Tierra y el universo tienen millones de años, por lo tanto, los días de la creación deben ser periodos largos de tiempo. Lo puedo decir claramente, como alguien que ha estudiado ingeniería: la edad de la Tierra, según la datación, la que determina, ¿no?, las fechas, han sido determinadas por métodos falibles. Eso está puesto en tela de juicio hace mucho tiempo. Se basa en suposiciones no comprobadas. Entonces, no es real que la ciencia ha demostrado que la Tierra tiene millones de años. Pastor, pero yo he leído que las capas fósiles datan de cientos de millones de años. Tan pronto, repito, tú como creyente permites que millones de años le asignen a las capas fósiles, uno ha aceptado que hay muerte antes del pecado de Adán. La Biblia deja claro, hermanos, que la muerte vino por el pecado de Adán. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra objeción que suele presentar es: Adán no pudo haber logrado todo lo que la Biblia declara en un día, sobre todo en el día 6, ¿verdad? Él no podría haber nombrado a todos los animales, por ejemplo, porque no pudo haber tiempo suficiente si fuese un día literal. Hermanos, Adán no tuvo que nombrar todos los animales, solo a los que Dios les trajo. No fue para Adán necesario dar nombres a cada subcategoría taxonómica como el día de hoy. No es que Adán nombró cada género, cada familia, cada clase, cada orden, cada filo, cada reino, como se da en el día de hoy. Adán nombró los géneros de los nombres, solamente los que Dios les trajo. Cuando los críticos se nos dicen, ¿no?, Adán no pudo nombrar a los animales en menos de un día, lo que realmente quieren decir es que no entienden cómo podrían ellos hacerlo, entonces tampoco pueden entender cómo Adán lo pudo hacer. Bueno, tengan en cuenta que el cerebro de nosotros ha sufrido 6.000 años de maldición por el pecado. Tenga en cuenta que Adán era un hombre perfecto. Tú y yo no, hemos sido afectados por la caída. Antes del pecado, Adán era un hombre perfecto, así que es consecuente pensar que su capacidad intelectual también era perfecta. Cuando aceptamos, mis hermanos, que la creación que enseña Génesis son días ordinarios, no tendremos problemas para aceptar y dar sentido a lo que sigue diciendo luego la Biblia. Decía Martín Lutero, a menudo, dice él, he dicho que cualquiera que estudie las Escrituras
debe asegurarse de que se quede con las palabras simples mientras pueda, y de ninguna manera se aparte de ellas, a menos que un artículo de fe lo obligue a entenderlas de manera diferente. Para esto debemos estar seguros. No se ha escuchado un discurso más claro en la tierra que lo que Dios ha dicho. Bueno, complicarnos en interpretar la Biblia acudiendo a la ciencia, a la biología, a la química, sin antes ver el cuerpo de la Escritura, es un riesgo muy peligroso. Dice luego también este hombre Lutero: los días de la creación fueron días ordinarios de duración. Esto no es una idea nueva. Debemos entender que estos días eran días reales, pero 10, contrario a la opinión de los santos padres, habían algunos padres de la iglesia que decían que la creación no fue en 6, fue en un solo día. Entonces aquí responde Lutero: contrario a la opinión de los santos padres, cada vez que observamos que las opiniones de los padres de la iglesia están en desacuerdo con las escrituras, reverencialmente las soportamos y reconocemos que son nuestros mayores. Sin embargo, no nos apartamos de la autoridad de las escrituras por su bien. Pastor, yo leí que Orígenes, pastor, que Platón, pastor, que Policarpo. Escudriñan la escritura y todo el cuerpo de la escritura. Segunda teoría, la teoría del marco literario. Aquí lo que hay, hermanos, es una interpretación basada en la observación. ¿Me explico? Estos dicen, por ejemplo, que hay un orden en la creación, eso es verdad. Dice, mira, hay un orden en la creación, ¿no? Por ejemplo, 3 días primarios, Dios creó luz, ¿verdad? Dios creó oscuridad. En el segundo día separó las aguas de arriba, las de abajo, y en el día 3 la tierra seca. O sea, ellos ven eso como que en los primeros 3 días, ¿no? Dios preparó toda la estructura. Y luego en el día 4, 5 y 6, Dios llenó ese cuerpo que había armado previamente. Ahora, no está mal esa observación, tiene mucho sentido. Es una buena observación acerca del orden como Dios creó el mundo. 3 días hizo la estructura y luego llenó esa estructura. Pero ¿cuál es el problema de la teología del marco literario? Que afirman que por medio de ese orden podemos interpretar que era una forma poética de comunicar. O sea que esto que expresa esta sección del Génesis de la creación es una expresión poética, alegórica, que usa antropomorfismo para que el hombre pueda entender la idea del Dios creador. O sea que la conclusión de ellos es que no tenemos 6 días literales. ¿Quién sabe cuánto tiempo pudo haber tomado? Otro argumento es que dicen, oye, pero miren por ejemplo el segundo parte de Génesis. Ahí, por ejemplo, ¿no? Dice que Dios bendijo al día 7º, lo santificó y reposó. Y preguntan, ¿que acaso Dios descansa? ¿Cómo que no? Entonces dicen, oye, pero ahí, por ejemplo, se usa una figura, ¿cómo se llama? Antropomórfica. O sea, si ahí lo usó, ¿por qué no suponer que también lo usó en el día 1 hasta el día 6? Ya ves. Es poética, dice, no es alegórico. Se ha usado una poesía para que el hombre entienda cuál es o cómo es el plan de la creación. Hermanos, por supuesto que Dios reposó es un término que nos enseña de una forma homomórfica que Dios
santificó ese día. Obvio que Dios no descansó porque Él no se cansa. Pero la idea es que ese descanso fue en un día literal. Pastor, ¿cómo lo sabe usted? Porque eso dice los 10 mandamientos. Éxodo 20, 7, 11. Éxodo 20, 7, 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Acuérdate, dice, del día de reposo, aquel día que Jehová descansó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengas un modelo. ¿De qué? Trabajarás 6 días, harás toda tu obra y el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, tenemos el ejemplo de Dios. Ese reposo es para darnos ejemplo de vivir con semanas de 7 días, en la cual hay un día que separamos para que a Él le adoremos. Es seguir el ejemplo de Dios. Pregunto, ¿cuántos días uno descansa? ¿Millones de días? Ni días no, ¿verdad? Un día. Es el ejemplo que ha dejado el Señor. Una vez más, la idea es 6 días literales. 6 puntos, para cerrar, para afirmar que estos 6 días son literales y uno más que es gramatical. Primer punto, encontramos la repetición de la frase "y fue la tarde y la mañana un día". Versículo 5, versículo 8, versículo 9, 13, 19, 23, 31. Repite lo siguiente: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué está entonces enfatizando la Biblia? Un día literal. Bueno, ¿qué es una tarde y una mañana? Es un día de 24 horas. Segundo punto, la misma definición que la Biblia le da a un día. Versículo 5, busca ahí de Versículo 5, ahí la misma Biblia, en ese mismo contexto, define lo que es un día. Versículo 5 dice, versículo 5, y llamó Dios a la luz, ¿qué dice? Día. Luego que dice, y llamó noche a quién? A las tinieblas. Ahora, mira lo que dice. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. La Biblia define lo que es un día. ¿Qué es un día? Una tarde y una mañana. No son millones de días, o sea, un día. No es un tiempo de miles y miles de horas. Un día dice que es una mañana, una tarde. Otro punto, bueno, está claro en los 10 mandamientos. Dios explica que creó el mundo en 6 días literales para darnos ejemplo que trabajamos 6 días literales y uno descansamos. Así que Éxodo 20 del 9 hasta el versículo 11 bloquea todo intento de encajar millones de años en la creación. Otro argumento que es gramatical, la palabra ayo, esa palabra que ha sido de gran debate, la palabra ayo. Cuando la palabra ayo está unida a un número, un día, ayo en día, un día, el segundo día, el quinto día, cuando ayo está unido a un número, hermanos, siempre en toda la Biblia determina un día solar ordinario.
Cuando ayo en toda la Biblia va unido a un número, siempre es un día solar. ¿Por qué de forma antojadiza quieren que en este pasaje cambie toda la semántica hebraica, asignándole, no, ahí sí no es un día solar, es un día extensivo? No. Ayo y un número siempre en toda la Biblia es un día solar. Otro punto, el versículo 14, otra vez búscalo ahí en Génesis 1, el 14 nos da el propósito por el cual Dios creó el sol y estrellas, uno de ellos dos. Dice en el versículo 14 de Génesis 1, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Un propósito por el cual Dios creó el sol y estrellas es para darnos un calendario de días literales, no días simbólicos. Otro punto, otra vez, encontramos que el término ayo, seguido de un número, no hay ningún otro registro. Hay 659 veces en toda la Biblia que registra siempre un día solar. Fuera de esa noción, hermanos, sería un abuso de traducción pensar que solamente en este pasaje podríamos usar ayo como un día simbólico. Y uno más, hermanos, toda la otra porción de Génesis es una narración literal. O sea, nadie, por ejemplo, anda por ahí indicando que es poético o alegórico, ¿no? Por ejemplo, la vida de Abraham. Nadie anda, ¿no?, debatiendo si es poético o es literal, no sé, ¿no?, que estuvo encerrado, José, por ejemplo, en la cárcel. ¿No? Nadie anda y ¿será día literal? ¿Será día poético? No. Todo lo que sigue de esta sección es literal. ¿Por qué entonces hay un énfasis en tratar de alegorizar la primera parte de la creación? Entonces, bueno, para acabar, ¿cómo aplicamos? Sé que esto ha sido bastante denso. ¿Cómo aplicamos estos conceptos a la vida práctica? Bueno, hay una que yo sí quisiera que lo guardes en tu mente y en tu corazón. Confía, hermano, en la palabra de Dios. Ten confianza genuina, real, en la palabra de Dios. Si confiamos con humildad que Cristo murió en la cruz del Calvario, padeció por 6 horas, de la hora tercera hasta la hora novena, si confiamos que Cristo resucitó después de 3 días literales, y eso es nuestra esperanza para el alma nuestra, y aplicamos acá fe y esperanza en ello, ¿por qué no ejercer la misma confianza que Dios creó el mundo en 6 días literales? Acá tiene mucho que ver el ánimo de querer armonizar el pensamiento científico con lo que indica la Biblia. La antropología bíblica, que es el tema que estamos estudiando, se basa, hermano, en lo que dice, en lo que muestra la Biblia del hombre. Para ello, hermano, debe ser tomado con profunda seriedad lo que dice la Biblia. Si el creyente no acepta entonces que lo que aquí cuenta la Biblia es literal, sino que tiene que alegorizar para poder creerlo, ¿qué será cuando se disponga a entender otra doctrina? Bueno, esta doctrina de la creación es el cimiento para aceptar a Jesucristo.
como realmente hijo de Dios. Es el cimiento para comprender el plan de redención. Debe ser tomado muy en serio. Aquí, hermano, en esta sección del Génesis, en esta creación, está el fundamento de la palabra de Dios, está el fundamento de la redención. Esa creación es el escenario para declarar la gran obra del Evangelio, pues aquí, en este versículo de la creación, está el fundamento de la soberanía de Dios. Bueno, la creación tiene un propósito, que podamos ver a Dios, no de forma esencial, obviamente, pero sí que la creación debe llevar al hombre a que le adore y debe dar una cosmovisión correcta, el marco correcto para la antropología bíblica. Oramos. Señor, te ruego por favor que de este estudio que estamos llevando el día de hoy pueda haber una conclusión en esperanza y en fe. Te ruego, Señor, que estos basamentos que estamos poniendo sean la columna vertebral de la aplicación pastoral. Cuando se comprende la doctrina de forma correcta, podremos aplicar también de forma correcta la aplicación práctica. Señor, te pido que nos ayudes, te lo pido en el nombre de Jesús.